Muy buenos días para todos. Vamos a darle inicio entonces a nuestra sesión del día de hoy, dándole entonces así continuidad al desarrollo del curso tal como lo hemos programado. El día de hoy vamos a hacer la finalización de la primera unidad que corresponde en tema a los sistemas simples, en este caso sistemas gaseosos. Voy a proceder a compartir la pantalla del curso para que retomemos dónde estamos y dónde vamos a seguir trabajando. Bueno, ustedes ahí entonces están observando la página principal del SIGBI y recuerden que estamos en la semana 6 de trabajo. La semana pasada hicimos el trabajo de la semana 5 y ahí está la grabación de esa clase y la asignación de los ejercicios que se dejaron. Con eso cerramos la primera parte de la unidad y hoy cerramos entonces la segunda parte que de acuerdo con los temas que hemos propuesto serían los sistemas gaseosos, sistemas simples, en este caso gases ideales. Vamos a estar apoyados en la presentación que se les había asignado desde la semana 4 con la que ustedes ya trabajaron e hicieron un trabajo inicial sobre los gases ideales y hoy entonces vamos a terminar esa presentación y esos conceptos. Voy a proceder a compartirla. Bueno, ahí entonces ustedes tienen que estar viendo el material de la unidad 1 correspondiente. Vamos a hacer una revisión general de lo que ya vimos y pasamos a los sistemas gaseosos. Voy a cerrar mi video para que quienes tienen pantallas de dispositivos pequeños puedan aprovechar mejor el espacio. Listo, entonces esta es la unidad que estamos desarrollando, los principios de la termodinámica. Ahí están los conceptos o digamos los saberes, los contenidos que se han desarrollado y hoy vamos a finalizar entonces con los sistemas termodinámicos simples, en este caso lo que es los gases ideales. Ya habíamos visto esa parte de la presentación, recordemos que estamos hablando del estudio de los sistemas y se entiende el sistema como la porción de materia o la cantidad de materia sobre la cual se va a centrar el objeto de estudio. Esa porción de materia corresponde o hace parte de un universo, pero nos centramos en la porción del estudio termodinámico. Aquí se ven los diferentes tipos de sistemas, ya también trabajamos y abordamos esa parte del material donde se ven los diferentes, con ejemplos ya, los diferentes tipos de sistemas, los sistemas abiertos, que permiten los intercambios tanto de materia como de energía, el sistema cerrado, que solo permite intercambios energéticos, pero no permite intercambio de materia con los alrededores o con el universo, y el sistema aislado, que es donde no se permite ningún tipo de intercambio ni energético ni de materia. Ahí hay unos ejemplos clásicos ya cotidianos de esos tres tipos de sistemas. Un vaso de agua es una representación de un sistema abierto. Una lata de gaseosa que no ha sido abierta es un ejemplo del sistema cerrado, que se permite el intercambio de energía y por eso cuando se pone en el refrigerador tomamos el refresco, como decimos nosotros, frío. Y un sistema aislado, ahí vemos un ejemplo típico de un sistema aislado que es un sistema de un termo o un contenedor térmico. En este caso ya habíamos hablado que los sistemas aislados, realmente con nuestra tecnología no existe un sistema completamente aislado, aunque hay sistemas que tienden a ese tipo de ejemplos. En la clase de la semana pasada concretamos ejemplos mucho más cotidianos de estas definiciones. Ahí está la clasificación de las paredes según las características de esas paredes y según las características también generales del sistema. Ya lo habíamos abordado. Y hoy entonces vamos a terminar completando esta primera parte de la presentación con la definición de lo que son los estados termodinámicos, la función de estado, y entonces sí avanzamos a los sistemas gaseosos simples. Vamos a empezar entonces con esta definición del concepto de estado termodinámico. Cuando hablamos de un estado termodinámico, hablamos de las propiedades
sobre las cuales se define un sistema. Recuerden que a nivel de termodinámica nosotros estamos hablando del comportamiento macroscópico de la materia. Y entonces podemos definir las variaciones que se dan en función de esas propiedades para el estado. Y generalmente lo definimos como estado inicial o estado 1. Y entonces, en función de la variación de unas propiedades del sistema, entonces definimos lo que se conoce como estado final, o también se le puede llamar estado 2. O sea, pueden utilizarse cualquiera de los términos aquí propuestos. Entonces, cuando nosotros hablamos de un estado termodinámico, estamos hablando de unas condiciones determinadas, de unas propiedades, de unos valores, de unas propiedades para la materia o la muestra que estamos haciendo objeto de estudio. Como hoy vamos a hablar de los estados termodinámicos simples, es decir, estados en sistemas gaseosos, y vamos a mirar las gases ideales, entonces vamos a mirar estos ejemplos que se están proponiendo aquí. Todos los sistemas tienen unas variables y esas variables están en función de esas propiedades y esas variables los definen. Las variables de ese sistema pueden ser variables extensivas o variables intensivas. Cuando hablamos de esas propiedades extensivas, estamos hablando de aquellas propiedades que se definen en función de la cantidad de materia que conforma la muestra o objeto de estudio en el sistema. Y cuando hablamos de las propiedades intensivas, estamos hablando de las propiedades que definen el sistema y que no están determinadas o no están en función de la cantidad de materia que haya en el sistema. Ejemplo de esas propiedades pueden ser la temperatura y la presión. Estas propiedades intensivas se reconocen como propiedades independientes, es decir, independientes porque no dependen del tamaño de la muestra. Y estas propiedades intensivas son las que definen el estado termodinámico. Para un sistema gaseoso, por lo general, el sistema gaseoso, las variables que se controlan para definir el estado son la presión, el volumen y la temperatura. Estas propiedades, una vez yo defino los valores de las propiedades, estoy definiendo con ellas el estado termodinámico del sistema. Si ese sistema es sometido a algún cambio, en este caso, ese cambio se va a reflejar en que el sistema va a tener unas nuevas propiedades o unos nuevos valores para esas propiedades. Y ese nuevo valor me va a definir entonces un nuevo estado termodinámico. Ojo, porque en este dibujo no son dos cilindros, no son dos muestras diferentes. Es la misma muestra a la que se le ha cambiado una propiedad y esa propiedad, o una o varias de las propiedades que hemos definido, y entonces el nuevo estado tiene unos nuevos valores de esas propiedades. Y ese valor de esas nuevas propiedades son las que definen ese nuevo estado termodinámico. Entonces, cuando hablamos del estado, concluyendo, hablamos de la determinación del valor de esas variables independientes que definen ese estado termodinámico. Para los sistemas gaseosos vamos a estar girando en torno a estas tres propiedades. Por lo general también se tiene en cuenta la masa, pero recuerden que la masa no es una propiedad que define el sistema porque es una propiedad extensiva. Para los gases, por lo general, hablamos entonces como el número de moles. Bueno, entonces a partir de eso que hemos visto allí, en esa diapositiva anterior, vamos a hablar entonces de lo que se conoce como funciones de estado. Cuando hablamos de funciones de estado, estamos hablando de una función que relaciona las variables, estas variables que hemos llamado variables de estado. Y como hemos dicho, esas variables de estado o esas funciones de estado dependen solo del estado inicial o del estado actual del sistema, de las condiciones actuales del sistema. Las variables o funciones de estado no dependen de la trayectoria. Cuando hablamos de que no dependen de la trayectoria, estamos diciendo que no importa cómo se ha dado el cambio,
en el sistema. Independientemente de cómo se dio ese cambio, lo que nos interesa es saber cuáles son los valores de esas propiedades. Y esas propiedades que no dependen de la trayectoria en la que se dé el cambio, sino que dependen del estado final e inicial del sistema, son las que se conocen como variables o funciones de estado. De forma gráfica, aquí estamos observando esto, podríamos decirlo así. Asumamos que yo tengo un sistema, lo voy a dibujar acá afuera. No sé si ahí se alcanza a ver. Ese sistema, bueno, déjenme lo dibujo más adentro para que ustedes lo vean mejor. Y luego lo utilizamos. Si yo tengo un sistema y ese sistema lo voy a someter a un cambio, independientemente de cómo se haya dado ese cambio, cuando hablamos de una función de estado, estamos hablando de esas propiedades que se definen en función del estado. Ya hemos dicho, esto sería en el concepto que estamos refiriéndonos del estado 1 y esto sería el estado 2. Y vuelvo y aclaro, no son dos muestras diferentes, no son dos recipientes diferentes. Es el mismo contenedor, es el mismo sistema, pero que se ha sometido a algún tipo de cambio. Y eso es lo que representa E1 y E2. Donde E1 representa las condiciones iniciales de ese sistema. Por lo menos si hablamos del sistema gaseoso, como lo estamos viendo, si yo estoy hablando de que voy a mirar la presión y el volumen como las propiedades que voy a analizar en este proceso, tal como nos muestra la gráfica, si yo voy a variar ese volumen o voy a variar esa presión, independientemente de cómo se dé esa variación, ya sea porque el sistema fue sometido a un esfuerzo, ya sea porque el sistema se le aumentó la temperatura y entonces cambia la presión y cambia el volumen del sistema, independientemente de cómo se dé ese cambio, lo que interesa es que lo que me define el estado y lo que define las funciones de estado son las propiedades que se miden, en este caso el valor de la presión y el volumen en el estado 1. Para el ejemplo que estamos viendo en esta gráfica, es lo que me va a definir el estado 1. Yo someto ese sistema, recuerden que esto sería el sistema, y este sería el mismo sistema, pero después del cambio. Yo al final voy a tener unas propiedades de presión 2 y unas propiedades de volumen 2, es decir, voy a tener un valor diferente para esa propiedad, y eso es lo que me va a decir a mí que el sistema ha sido sometido a un cambio. En esta gráfica que está aquí vemos que ese cambio puede ser por la ruta A o por la ruta B. Y entonces yo puedo llevar el sistema de un estado 1 a un estado termodinámico 2. Independientemente si voy por la ruta A, si voy por la ruta B, es decir, y recuerden que las rutas representan la forma en la que se sometió el sistema al cambio. O la nueva ruta que he trazado yo por aquí, lo que define una función de estado son sus valores en el estado inicial y en el estado final. En esta gráfica observamos entonces que independientemente de la ruta que yo coja, el valor final para la presión va a estar definido en el estado 2, aquí en esta intersección. Y el valor del volumen en el estado 2 va a estar definido aquí en esta intersección. Aquí estará definido el valor del volumen en el estado 1 y acá está definido gráficamente, mirándolo en la gráfica. Entonces, independientemente de la ruta que yo escoja, sea la ruta A, sea la ruta B o la nueva ruta que he trazado, al final los valores van a ser los mismos. Por eso decimos entonces que una función de estado no depende de la trayectoria, sino de los estados final o inicial. Viendo mejor esto que estoy explicando aquí en las gráficas que están de este lado, observamos entonces que aquí estamos sometiendo el sistema que en este caso para la gráfica esta lo llamamos A o estado inicial se llama A y B el estado final. Vemos que independientemente de la trayectoria, es decir, de la forma en la que se someta ese sistema al cambio, independientemente los valores finales van a ser los mismos para los dos. Es decir, las propiedades final de presión y volumen va a ser la misma independientemente del cambio. Si lo revisamos ya detalladamente en la gráfica que están al lado, vemos que si yo tomo la ruta 1,
Para que haya una variación de presión o volumen, debe haber una variación de trabajo, que en este caso corresponde a toda la zona gris que estamos viendo aquí. Si yo tomo la ruta 2, veo que hay una variación de trabajo 2. Pero independientemente de cuál haya sido la variación del trabajo que se aplicó para que haya un cambio en las propiedades de presión y volumen, vemos que los valores finales son los mismos en ambas trayectorias. Así es como se define una función de estado. Y esas funciones de estado, o esos valores de esas funciones, definen el estado termodinámico de la muestra o del sistema. Bueno, en esta gráfica observamos un poco, ya de forma, digamos, un poco más didáctica, lo que es la ley cero. Esto ya lo trabajamos en uno de los videos que ustedes ya revisaron anteriormente. Es decir, esto ya lo estudiamos y se revisó en un video. Sin embargo, voy a hacer un resumen general. Recuerden que quien quiera intervenir, levante la mano para que no nos interrumpamos mutuamente. Bueno, aquí vemos en esta gráfica, de todas maneras la voy a resumir rápido, que hablamos del equilibrio. La ley cero hace referencia al equilibrio térmico. Cuando hablamos de equilibrio térmico, estamos hablando de que cuando hay dos sistemas que se ponen en contacto, en este caso estamos viendo como si fueran dos bloques sólidos, se ponen en contacto, va a llegar un momento en que los dos sistemas están en la misma temperatura. Por lo menos si lo vemos de acuerdo con el color, digamos que el sistema rojo es el sistema más caliente. Entonces el sistema azul es un sistema, como diríamos popularmente, más frío, pero realmente estamos hablando de que hay dos temperaturas. La temperatura del sistema rojo y la temperatura del sistema azul. Es decir, cada uno está, y en este caso, lo que nos está mostrando la gráfica es que el sistema rojo tiene una temperatura mayor que el sistema azul. Como sabemos, esa diferencia de temperatura, una vez entran en contacto, va a haber una transferencia de calor. Y en este caso el calor va a fluir del sistema mayor temperatura al sistema de menor temperatura. Va a llegar un momento en que ya no hay flujo de calor porque los sistemas se equilibran térmicamente, es decir, la temperatura de ambos sistemas es igual, es decir, alcanzamos el equilibrio térmico. A eso hace referencia ese equilibrio térmico. Y ahí entonces vemos que cuando hablamos de los equilibrios térmicos, la ley cero dice que dos sistemas en equilibrio térmico con un tercer sistema están en equilibrio térmico entre sí cuando se alcanza la misma temperatura. Cuando, como lo vemos en este dibujo, aquí lo mostramos. Y entonces aquí, cuando hablamos del equilibrio térmico, si ponemos tres sistemas en contacto, miren que en este caso estos tres sistemas están en contacto entre ellos, aquí en esta relación. Entonces, si inicialmente están en contacto solo A y B estarán en equilibrio térmico cuando alcanzan la misma temperatura. Pero si luego ponemos un sistema C en contacto con B, entonces B y C van a estar en equilibrio térmico entre ellos cuando se alcanza la misma temperatura. Pero en este caso, como los tres sistemas se ponen en contacto, significa que los tres sistemas están en equilibrio térmico, significa que los tres sistemas estarían en la misma temperatura. Entonces, eso es lo que es la ley cero. Ya se había mostrado en el video, se había explicado allá, pero lo retomamos aquí ya que está puesto en la diapositiva. Continuando entonces, aquí en esta diapositiva también vamos a encontrar una explicación de lo que es la temperatura, que ya eso se habló un poco en el resumen que se había hecho. Como conclusión, lo que vemos es que siempre la transferencia de calor, ya lo había mostrado en la diapositiva anterior, pero lo resumimos aquí, se va a dar en la dirección del sistema de mayor temperatura al sistema de menor temperatura. En esta gráfica, en este caso aquí está el sistema de mayor temperatura,
están separados, una vez se ponen en contacto, la transferencia de calor se da en la dirección del sistema de mayor temperatura al sistema de menor temperatura. Y recuerde que la temperatura del sistema está en función también de la interacción de las partículas. En este caso, para un sistema gaseoso, un sistema a alta temperatura significa que tiene un sistema de alta energía cinética porque las partículas se están moviendo a gran velocidad y los choques que se producen entre ellas están afectados por esa alta temperatura y hay un mayor número de choques, un mayor número de roces. Y cuando se ponen en contacto con otro sistema de menor temperatura, esa transferencia de energía se da en forma de calor. Bueno, aquí también van a encontrar esto en esta diapositiva, no me voy a detener en ello, ya eso estaba en el libro, ustedes ya también lo han revisado. Son las escalas de temperatura. Recuerden que en los sistemas gaseosos, por lo general trabajamos la escala de temperatura absoluta o escala Kelvin. Y entonces aquí ustedes encuentran las fórmulas de conversión que ustedes ya han manejado en otros ejercicios y en otros momentos. No me voy a detener a explicar. Y ahora sí, entonces vamos a llegar a la segunda parte de la unidad, que es los sistemas gaseosos simples, luego de haber aclarado y resumido todo esto, estos conceptos que hemos visto. Para iniciar con estos sistemas gaseosos simples, lo primero que vamos a revisar es de forma general las propiedades de un gas. Recuerden que en la primera presentación que mirábamos, en las primeras clases, hablábamos de que cuando estudiamos las propiedades de un sistema, se pueden estudiar desde el punto de vista microscópico o desde el punto de vista macroscópico. Dijimos en su momento que la termodinámica se centra generalmente en el estudio macroscópico, los estudios termodinámicos o físico-químicos. Sin embargo, para entender mejor el propósito y las ecuaciones y el comportamiento de los gases, es necesario también mirar un poco ese comportamiento microscópico. Como lo decíamos, hay varias propiedades que definen el sistema gaseoso. Por lo menos que el gas tiende a ocupar el volumen de todo el contenedor o recipiente en el que está o del espacio en el que está. Las moléculas del gas se mueven mucho más libremente que las moléculas del líquido y aún mucho más que las moléculas del sólido, que están más en una estructura generalmente regular. Las moléculas del gas, en la medida que se mueven entre unas y otras, esas partículas van chocando. Y entonces para este estudio gaseoso asumimos que esas partículas gaseosas son partículas puntuales que se mueven en un espacio que chocan entre ellas. Que ese choque entre esas partículas nos genera un aumento de la energía cinética y que esa energía cinética y ese movimiento hace que el espacio intermolecular entre las partículas gaseosas sea mayor que en el estado líquido y en el estado sólido y en el estado líquido. Esta propiedad de estar moviéndose en un mayor espacio y de tener un mayor espacio intermolecular nos lleva entonces a una nueva propiedad que se define como entropía y nos hace entonces entender que el estado gaseoso es un estado de mayor entropía que los otros dos estados. De todas maneras, esto de la entropía lo vamos a mirar con más calma en la siguiente unidad. Entonces, allí teniendo eso claro, o algunas de esas propiedades generales claras, microscópicas de los gases, entonces podemos mirar pasar a propiedades macroscópicas, que es donde generalmente está centrado, como les digo, el estudio termodinámico. Dentro de esas propiedades macroscópicas que definen un gas, podemos hablar de unas propiedades que los gases son expansibles o se permite la expansibilidad. Podemos hablar de la propiedad de los gases de comprensibilidad, es decir, que los gases pueden ocupar un mayor o un menor volumen de acuerdo con la propiedad de la presión o el contenedor donde están. Entonces, si miramos en el dibujo que nos están presentando allí, si yo tengo un sistema
en este caso, cuando yo hablo de expansibilidad, estoy hablando de que el sistema gaseoso como tal, el sistema gaseoso está sometido a un cambio tal que permite, en este caso la expansibilidad la miraríamos en el dibujo de izquierda a derecha. Aquí estamos hablando de que el gas se expande. Es decir, pasa de un volumen menor a un volumen mayor, pero sigue estando la misma cantidad de materia. Esa es una propiedad, la expansibilidad. Otra propiedad que se define en los gases a nivel macroscópico es la comprensibilidad. Es decir, si yo someto ahora a un esfuerzo y aumento la presión como tal, entonces va a suceder que el gas pasa de un estado de mayor volumen a un estado de menor volumen, pero sigue estando en estado gaseoso y sigue siendo la misma cantidad de materia. En este caso hablamos de la propiedad de que los gases se pueden comprimir o la comprensibilidad. Otras dos propiedades importantes a nivel termodinámico para revisar los gases es la efusión y la difusión. Cuando hablamos de fusión, miremos un poco el ejemplo, es, digamos que si yo tengo el gas confinado a este espacio y aquí está la válvula cerrada, el gas lógicamente va a ocupar el espacio, todo el espacio que está allí. Si yo abro la válvula y permito que el gas empiece a pasarse, el gas va a buscar la manera, se va a pasar de un espacio a otro y entonces él va a ocupar todo el espacio. Esa propiedad se llama la propiedad de efusión, pasar a ocupar todo el espacio que está allí cuando pasa de un lado donde está contenido a un lado que está vacío, digámoslo así. Y cuando hablamos de la difusión es que de acuerdo con las concentraciones los gases pueden pasar de un lado a otro a través de algunos sistemas que estén separados por membrana. Entonces, en ese caso hablamos que se puede dar, si son sistemas independientes, gases independientes, a través de la membrana pueden pasar y entonces se da la difusión a través de esas membranas y el gas pasa a estar en los tres diferentes contenedores que se muestran en este figuro. Esa propiedad se llama difusión, o sea, los gases pueden difundirse, pasar de un lado a otro a través de unas membranas y así variar la concentración del gas en los diferentes estados o las diferentes formas del contenedor. De forma general, entonces aquí hemos visto algunas propiedades de los gases para entender mejor la aplicación a nivel termodinámico de estos conceptos. Para seguir avanzando, vamos entonces a revisar estas propiedades. Ya hemos visto y lo hemos definido que para un gas generalmente tenemos, para definir el estado gaseoso, se define en función de las propiedades de estado, las funciones de estado, presión, volumen y temperatura. De la temperatura ya hemos hablado y hemos hablado que normalmente las diferencias de temperatura hacen y permiten el flujo de calor, de energía térmica. Y hemos visto ya las formas de conversión. Cuando hablamos de la presión, físicamente lo que estamos hablando o estamos haciendo referencia es que la presión se define como la fuerza que ejercen, en este caso las partículas gaseosas, sobre un área determinada. Si miramos como el sistema, en este caso el dibujito que tenemos acá, si este es mi sistema, y este es el estado 1 que se define en ese sistema, es decir, esto sería el sistema. Este sistema, estamos hablando de que está contenido de partículas gaseosas y hemos visto dentro de las propiedades generales ideales que esas partículas gaseosas las podemos mirarlas como partículas puntuales. Quiere decir entonces que estas partículas empiezan a moverse alrededor de todo el espacio y ejercen una fuerza contra las paredes del sistema. Esa fuerza que ejercen las partículas sobre las paredes del sistema, y en este caso aquí sería el área sobre la cual van a estar ejerciendo esa presión, esa fuerza es lo que conocemos como presión. Matemáticamente, la expresión para calcular la presión en función de la fuerza está aquí.
Si yo conozco la fuerza y conozco el área sobre el cual se está ejerciendo esa fuerza, yo puedo calcular la presión. Por lo general, en los sistemas gaseosos tenemos generalmente los manómetros que nos ayudan a determinar cuál es la presión del sistema. Entonces no estamos calculando la fuerza, no estamos calculando la área, sino que determinamos la presión en función del registro que nos da el manómetro. Aquí entonces ustedes van a encontrar algunas tablas que nos hacen referencia a las conversiones de los diferentes, entre los diferentes sistemas para la presión, y aquí vamos a encontrar algunas tablas para lograr el volumen. Recuerden que cuando estamos hablando del volumen, estamos hablando, en el caso de los gases, del espacio que ocupan. Y generalmente ese espacio está definido en función del, digamos, del contenedor, del tamaño del contenedor, del volumen del contenedor. Para las cuestiones del sistema, entonces el sistema, o en un sistema gaseoso, el volumen de un sistema gaseoso, por lo general es el volumen del sistema como tal, de la muestra objeto de estudio. Ahora sí, vamos a detenernos entonces en cada una de esas leyes que vamos a estar abordando a nivel de nuestro estudio termodinámico. Las vamos a revisar de forma rápida aquí, pero recuerden que ustedes ya adelantaron un trabajo con el material que se había dejado allá y que este material complementó ese trabajo independiente. Iniciamos entonces con la ley de Dalton. Es la primera ley que vamos a analizar aquí. Didácticamente, ustedes ya revisaron este material, van a encontrar en cada una de estas diapositivas, van a encontrar el nombre de la ley, el postulado que utiliza esa ley, un ejemplo en el que se muestra didácticamente la comprensión de la ley y las ecuaciones matemáticas. Recuerden que aquí en físico-química no es importante solo el postulado, sino cómo ese postulado es traducido en una expresión matemática que es de la que luego vamos a hacer uso para todos los cálculos de las propiedades en el sistema. Para esta ley de Dalton, entonces es una ley que está relacionada a la presión de los sistemas. Dice el postulado que para un sistema termodinámico simple, sistema gaseoso en este caso, la presión total de la mezcla gaseosa es igual a la suma de las presiones parciales que ejercen los gases de forma independiente. Traducido esto en una ecuación matemática, es esta que vemos acá, lo que nos está diciendo, esta ecuación matemática está traduciendo ese postulado que está allí. Y dice, donde PI hace referencia a la presión parcial de cada gas, o a la presión que ejerce cada gas. Entonces, la sumatoria de todas las presiones independientes de cada gas definen la presión total. De manera gráfica, lo vamos a ver aquí en este esquema. Digamos que yo tengo dos sistemas diferentes. En este caso, si estamos hablando de dos contenedores diferentes para el ejemplo. Tenemos un contenedor 1 donde hay un gas que aquí en este caso llamamos gas 1, entonces definimos presión 1, que es el del color rojo. Y me registra un valor de presión en el manómetro, y entonces esa presión es la presión 1 o la presión que ejerce el gas que está en el contenedor. Si yo tomo otro contenedor diferente y tengo un gas, otro gas, que en este caso voy a llamar gas 2, yo voy a registrar un valor de presión 2. Entonces vemos en este caso que tanto la presión 1 como la presión 2 son diferentes porque son dos gases diferentes. Si yo hago la combinación de esos dos gases en uno solo de los dos recipientes, es decir, paso un gas para el otro recipiente, y entonces ya no tengo dos recipientes, sino un único contenedor en el que ahora mezclo esos gases, yo voy a tener entonces que la presión que se me va a registrar aquí en el manómetro
va a ser igual a la suma de las presiones de los gases independientes. Y eso es lo que me dice el postulado. La presión total de un sistema donde hay una mezcla de gases es igual a la suma de las presiones que ejercerían los gases de forma independiente. Ese postulado que está allí, como dijimos, se traduce en esta ecuación matemática. Y entonces, si yo tengo una mezcla de gases, yo conozco la presión total. Generalmente en la mezcla de gases yo conozco la presión total. Pero yo sé que esa presión total está en función de las presiones parciales de cada gas. Quiere decir esto que si yo conozco la presión total, a partir de esa presión total, yo puedo hacer el cálculo de la presión parcial o independiente de cada gas como si estuviera solo en el recipiente. ¿Cómo se calcularía eso? Entonces, se calcula del producto de la presión total por el valor de la fracción molar del gas, donde la fracción molar del gas está definida como el número de moles del gas, o sea, las moles del gas que estoy trabajando, o sea, del gas I, sobre la sumatoria de las moles de cada gas o de las moles totales. Entonces, si yo conozco las moles del gas, cuántas moles tengo del gas que voy a trabajar, del gas que me interesa, conozco las moles totales, puedo calcular la fracción molar de ese gas. Y conceptualmente yo sé que una vez sume todas las fracciones molar de cada uno de los gases que componen la muestra, esa fracción final debe ser igual a 1. Concluyendo esta presentación o esta primera parte de la presentación, entonces decimos que la fracción molar de un gas multiplicada por la presión total del sistema me permite conocer la presión parcial de cada gas. O si yo conozco la presión parcial de cada gas, puedo conocer también la presión total utilizando la ley de Dalton. Todo esto que está explicado aquí, cada una de estas diapositivas que siguen tienen esta misma metodología. Se muestra inmediatamente en un ejemplo aplicativo en la misma diapositiva. Entonces, aquí en este caso, ustedes tienen un ejemplo de una mezcla gaseosa, donde hay una mezcla de vapor de agua con CO2. Son los gases que están contenidos. Y ahí nos muestran didácticamente eso y nos dan los valores de las moles que contiene cada gas. Este es el ejercicio. Y nos dicen cuál es la presión que está ese contenedor. Aquí en este caso, aquí se ve ya la aplicación de la ley de Dalton de todas estas expresiones que hemos explicado arriba. Yo no me voy a detener en la explicación del ejercicio. Ustedes los van a repetir. Es más, ya ustedes los tuvieron y los trabajaron. Aquí lo que vemos ya es una aplicación matemática de esta conceptualización en un ejercicio específico. Estos ejercicios nos van a servir para los nuevos ejercicios que yo voy a asignar ahora al final de esta explicación. Entonces, ustedes lo revisan, los detallan y con esta explicación proceden a revisar los ejercicios que voy a dejar asignados. Bueno, ahí hemos visto entonces la explicación de la ley de Dalton. Otra de las leyes que vamos a estar abordando aquí es la ley de Boyle. Esta ley de Boyle, lo mismo didácticamente, la ley, postulado, expresiones matemáticas, gráficas y ecuación final o postulado final matemático basado en ese estudio que hizo el señor Boyle. Recuerden que aquí estamos hablando de los gases desde la consideración ideal que hemos explicado ahí en las propiedades de los gases idealmente. Vuelvo y repito, recuerden que estamos en función de las propiedades presión, volumen y temperatura, que son las presiones que, las variables de estado, funciones de estado, en función de las cuales se define el estado gaseoso. Pero no olviden que aunque es una propiedad extensiva, en este caso estamos hablando del número de moles. Para todos los ejemplos que vamos a ver a continuación,
el número de moles se asumen constante, es decir, no hay variación de las masas. Traducido esto en los conceptos que estamos viendo, significa que si no hay variación de masa, estamos hablando de sistemas cerrados. Bueno, entonces analicemos la ley de Boyle. Esta ley de Boyle nos fija o nos establece, para el caso de las variables, nos dice que se va a trabajar a temperatura constante, es decir, no va a haber variación de la temperatura. Si no hay variación de la temperatura, significa que el sistema nos permite la transferencia de calor de tal manera que en la medida que está dando la variación del sistema, el sistema nos va permitiendo que la temperatura, haya intercambio de calor para que pueda haber temperatura constante. Entonces estamos hablando de un sistema cerrado y donde la temperatura es constante, significa que que se permite el intercambio de calor en caso de que se dé transferencias térmicas. Aquí les estoy enseguida ayudando un poco o trabajándoles un poco el ejercicio que les dejé la semana pasada con esta explicación. Bueno, el postulado entonces de Boyle es sencillo, dice que si yo dejo la temperatura constante, observaré que la relación que hay entre las variables presión y volumen, ojo que ya dijimos que la masa de gas es constante, esa relación entre la relación del volumen y la presión de esa cantidad de gas a temperatura constante es inversamente proporcional. Matemáticamente, este postulado se puede proponer de esta manera, es decir, el volumen es inversamente proporcional a la presión. Ustedes saben que de forma matemática esto también se puede escribir como 1 sobre P. Eso significa relación inversa, en este caso entre el volumen y la presión. Lo que encontró el señor Boyle aplicando desde el estado ideal es que entonces, si yo hago esa relación inversa, el producto del valor del volumen por la presión nos va a dar siempre un valor constante. Si yo aplico esto a un sistema que se somete a un cambio, y entonces yo voy a encontrar que en un sistema donde se somete a un cambio, por lo menos voy a tomar este ejemplo aquí, si este es el estado inicial o estado 1, y yo lo someto al cambio, pero ese cambio al que se somete me va a permitir que la temperatura sea constante como lo hemos expresado en el postulado. Entonces yo estoy hablando de que va a haber una variación entre el estado inicial y el estado 2 o el estado final. En este caso, esa variación está en función de las propiedades de presión y volumen. Quiere decir que si yo aplico esta proporcionalidad inversa que hay entre esas dos variables, lo que voy a encontrar es que para el producto de la presión por el volumen, para el estado 1, es una constante. Significa que cuando yo haga el producto del valor del volumen por la presión para el estado 2, me debe dar la misma constante, lo que significa que esas dos relaciones son iguales entre presión y volumen. Gráficamente, esto lo podemos expresar como se observa aquí en la presentación. Si yo miro cuál es el cambio que sufre la presión en función del volumen, voy a encontrar que la relación es inversa. Inversa significa, y en este caso vemos la línea que está representada por el trazo de los diferentes valores en diferentes estados del cambio que se está dando. Y observamos entonces que cuando la presión tiene valores altos, aquí en este punto de intersección, encontramos que el volumen tiene valores bajos. Quiere decir que a mayor presión, menor volumen. Vemos aquí en el ejemplo, hay un valor de una presión inicial, se ejerce una fuerza sobre el gas, es decir, se aumenta la presión sobre el gas. Entonces vemos que cuando se aumenta la presión, el volumen de la muestra disminuye o varía.
Esto es lo que me comprueba la relación inversa. A mayor presión, menor volumen. Miren que el estado 2 tiene un menor volumen que el estado 1, donde el volumen era mayor. Análogamente a la ley de Dalton que hemos visto en la diapositiva anterior, aquí en este caso vemos entonces la aplicación de esa ley. Tenemos la variación que se da en el estado, aplico la ecuación y entonces haciendo los despejes puedo calcular la variable que no conozco y al final obtengo en este caso que es lo que me permite determinar el volumen final. Y entonces vemos que el volumen final del sistema, una vez se somete al cambio, es menor que el volumen inicial. La recomendación aquí también es que usted repita el ejercicio, no solo viendo la diapositiva, sino que lo repita aplicando para que practique el despeje de la ecuación y la aplicación de esta ecuación. Aquí vemos entonces la ley de Charles. El señor Charles lo que hizo es, de esas propiedades, presión, volumen y temperatura, decidió trabajar su experimento a presión constante. Es decir, la presión del sistema siempre fue constante. Y entonces miró la relación o la variación que hay entre el volumen y la temperatura. Entonces el señor Dalton lo que encontró es que la relación que hay entre el volumen y la temperatura cuando se deja la presión constante es una relación directamente proporcional. Y que esa relación, recuerden que matemáticamente, si lo traducimos en una ecuación matemática, podemos escribirlo como que el volumen está en función de una constante por la temperatura. Si yo hago la relación entre volumen y temperatura, encuentro entonces que ese valor es la constante de la que estamos hablando allí. Esa relación es una relación directamente proporcional, lo que significa que en la medida que aumenta la temperatura, también aumenta la presión, el volumen del gas. En este caso nos están mostrando para el ejemplo un sistema que tiene una pared móvil, que es el émbolo que está aquí arriba, rojo, color rojo, rosa que ustedes ven ahí. Y entonces la relación significa que si yo disminuyo la temperatura del sistema, también voy a disminuir el gas. Es decir, independientemente hacia donde yo vaya el cambio, las variables van a variar en la misma dirección. Aquí en esta gráfica observamos la variación del volumen en función de la temperatura. Como les decía, vamos a trabajar temperatura absoluta, es decir, en escala Kelvin. Para efectos del ejemplo, lo mismo que decíamos ahorita, si yo considero el sistema en dos estados, donde este es el estado inicial, este es el estado final, es decir, someto el sistema al cambio, en este caso a presión constante, aumento la temperatura o disminuyo la temperatura, independientemente de lo que se quiera hacer en el ejercicio, entonces yo tengo unos nuevos valores para esas variables de estado, que son las que me definen el estado termodinámico 1 y 2. Si yo hago esa relación entre esos dos estados, voy a encontrar que el valor que me dé la relación volumen entre temperatura va a ser igual independientemente del estado, de las condiciones en el estado ideal, lógicamente. Para efectos del ejemplo, me están dando una temperatura inicial, me están dando un volumen inicial y me dicen que luego de un tiempo el volumen disminuyó. Si ese volumen disminuyó, el ejercicio me está proponiendo entonces que calcule la temperatura 2. Aplicando la ecuación que hemos explicado, haciendo el despeje matemático correspondiente y luego reemplazando los valores determinados o dados en el ejercicio, puedo hacer el cálculo de la temperatura. Y recuerden que vamos a expresarla en Kelvin, pero por lo general también la trabajamos en Celsius y ahí están las escalas de temperatura, las ecuaciones para las transformaciones entre las escalas de temperatura diferentes. Recuerden que cualquier duda o inquietud, estoy ahí atento.
Bueno, las otras dos leyes que vamos a mirar entonces son la ley de Gay-Lussac, y en esta ley el postulado que se establece es que la presión de un gas es directamente proporcional a su temperatura cuando el volumen se mantiene constante. Entonces Gay-Lussac lo que hizo fue, los estudios de Gay-Lussac fueron establecer el volumen como la variable, digamos como la función de estado constante. Y entonces miraron el comportamiento de la presión en función de la temperatura. Y encontraron que esta relación es una relación también directamente proporcional. Lo que significa a nivel del gráfico matemático que vemos aquí es que si la temperatura aumenta, es decir, pasar de un estado 1 a un estado 2, en este caso, en esta dirección se daría el cambio, también aumenta la presión, que lo vemos aquí, los valores correspondientes a cada estado. En el ejemplo que nos están presentando aquí, entonces vemos que si la relación de la presión entre la temperatura nos debe dar un valor constante. Si se somete eso en dos estados diferentes, una misma muestra, recuerden que la muestra es la misma, la cantidad de masa es la misma para estos estudios que se hicieron aquí, vemos entonces que la variación de la variación de la temperatura, miren en este caso que el volumen es constante, no se permite la variación del volumen. Quiere decir que si yo aumento o disminuyo la temperatura, va a haber un aumento o disminución de la presión, de acuerdo con la relación directa que hay aquí. Para efectos de este ejemplo, para estos dos estados que nos están presentando aquí, voy a aclarar algo. En esta diapositiva, cuando copié y pegué hubo un error. O sea, este no es el valor de la presión que se va a trabajar en el ejercicio, sino los valores que están dados acá abajo. Entonces, si yo someto un sistema a un cambio de temperatura, paso de una temperatura 1 a una temperatura 2, en este caso, para el ejemplo, la temperatura 2 es mayor, entonces yo lo que voy a determinar es el valor de la presión. Mirando esta ecuación, haciendo el despeje matemático correspondiente, reemplazando los valores en la ecuación, obtengo entonces el valor nuevo de la presión. Y si comparo este valor de presión con el valor de la presión inicial, encuentro entonces que la presión 2 es mayor, lo que demuestra la proporción que hay directa. A mayor temperatura en el estado 2, lógicamente tengo una mayor presión. Por último, la ecuación que vamos a revisar es la que se conoce como ecuación de estado o ecuación general del gas ideal. En esta ecuación, como hemos visto en las expresiones anteriores, en las leyes anteriores, se han definido en función de que una de estas propiedades permanecen constantes. Pero esta ecuación de gas ideal me sirve para definir el estado actual de un sistema en función de las propiedades y determinar cualquiera de estas propiedades conociendo las otras. Aquí vemos entonces que la ecuación general del gas ideal se define como, o se escribe, se representa de esta manera de forma general como presión por volumen es igual al número de moles por la constante de los gases por la temperatura. Es decir, estos dos valores deben ser igual. La relación presión-volumen es igual a este valor que se obtiene acá. Donde T es la temperatura, N es el número de moles, que en el caso de los ejercicios anteriores hemos visto como constante. P representa el volumen, en este caso en litros, para esta expresión porque estamos utilizando R, lo que se conoce como la constante universal de los gases, en función de las dimensiones. Recuerden que el valor de R depende de las unidades que yo estoy utilizando. Entonces, ustedes pueden encontrar otros valores de R expresados en otras unidades, pero por lo general utilizamos esta expresión y este valor de R. P representa la presión. Entonces, en este caso, yo puedo definir si yo tengo un estado termodinámico de un gas, digamos un estado,
yo puedo utilizar, si es un sistema gaseoso, yo puedo utilizar esta expresión de estado ideal. Si conozco cualquiera de estas propiedades, presión y volumen, puedo determinar la temperatura, conociendo la masa de gas también. O si conozco la temperatura y conozco la masa de gas y conozco el volumen, puedo determinar la presión. Es decir, esta ecuación me sirve para determinar cualquiera de estas propiedades en función de las otras que ya conozco, donde la R es constante y las otras pueden variar. Con esta ecuación, bueno, aquí también se muestran algunos factores de conversión para diferentes valores del volumen o de la presión en función de diferentes unidades. Y aquí en esta nos muestran el cálculo del número de moles. Recuerden que para calcular el número de moles de una muestra, yo debo conocer la masa de la muestra, qué tipo de muestra es y conocer su masa molar. Esto que ustedes ven aquí abajo es masa molar, por lo general ustedes lo referencian según algunos autores y algunos libros como lo que se conoce como peso molecular. Solo que este concepto de peso molecular ya está en desuso. Se utiliza la masa molar. Algo importante que es necesario tener claro también cuando hablamos de gases y del estudio de gases es las condiciones que se conocen como condiciones estándar o se conocen como condiciones normales. Y esto hay que tenerlo claro porque muchos ejercicios dicen, se sometió el gas o el estudio se hizo bajo condiciones estándar y usted debe entonces tener claro qué significa esa condición estándar. Cuando hablamos de condición estándar definimos unas condiciones de temperatura y de presión. Para las condiciones estándar la temperatura son 25 grados Celsius y la presión es una atmósfera. Para las condiciones normales se establece el mismo valor de atmósfera o una atmósfera, pero la temperatura a la que se llevan a cabo los estudios son 0 grados Celsius. Vuelvo y repito, aunque estas condiciones se definan en función de los grados Celsius, de la escala Celsius, para el sistema gaseoso vamos a estar utilizando la escala absoluta, que es la escala Kelvin. Y si ustedes lo ven, en este caso, la constante universal está en función de la escala absoluta. En la siguiente diapositiva usted va a encontrar un ejemplo de esa aplicación de la ecuación de estado. Debe revisar ese ejercicio, replicarlo y entonces obtendrá los valores que allí se muestran y el procedimiento ahí está explicado y mostrado para que usted lo pueda replicar ese ejercicio y afianzar el uso de esta ecuación. Y por último, para finalizar esta unidad, esto sí es una tarea que les voy a dejar. Van a averiguar sobre las ecuaciones de gases reales. Nosotros hasta ahora hemos hablado de gases ideales. Y en esas ecuaciones que hemos mostrado, para hablar de gases ideales se ha asumido cierto comportamiento del gas, que llamamos comportamiento ideal. Uno de ellos era que asumíamos que las partículas de los gases son como partículas puntuales, es decir, que podemos definir en un momento, en un estado. Pero para los gases reales o el estudio de gases reales, sabemos que los gases no son partículas puntuales, sino que están moviéndose con una energía cinética dentro del sistema. La otra presunción que hacíamos para el estudio ideal era que no considerábamos la interacción o la energía de interacción entre los choques de las diferentes partículas y lo asumíamos como despreciable esa interacción. A nivel de gases reales, esa interacción no es despreciable, sino que sí se tiene en cuenta. Y en ese estudio que ustedes van a hacer, de esta consulta que van a hacer aquí, van a encontrar entonces que cuando hablamos de gases ideales y de gases reales, siempre hay una diferencia en los cálculos que se hacen entre un gas ideal y los gases reales. Bueno, con esto he finalizado la presentación de los contenidos, de los conceptos de la primera unidad y ahora lo que voy a proceder es asignarle a ustedes unos ejercicios. Pero antes de asignar esos ejercicios,
escucho cualquier duda o inquietud que se deba aclarar. También voy a abrir el chat a ver si hay alguna inquietud por ahí. Bueno, los escucho. ¿Dudas o inquietudes? Bueno, entonces, dándole continuidad a las actividades, en la hora que queda, ustedes van a tratar de desarrollar los siguientes ejercicios que yo les voy a dejar acá. De todas maneras, estos ejercicios no los voy a revisar ni los voy a recibir hoy. Ustedes los van a trabajar. Recuerden que la semana pasada se les asignó este ejercicio de aquí con respecto a los sistemas. Y ahora miren que he explicado un poco, ahí en las leyes les he explicado un poco esto para que mejoren eso que ya habían hecho acá. Ahora les he terminado de hacer esta presentación y aquí yo voy a colgar la clase. Y junto con la clase voy a colgar 2 ejercicios que ustedes van a tener que resolver en esta hora que falta y luego los vamos a revisar en la próxima sesión para aclarar cualquier duda, porque realmente muchas de las dudas aparecen es cuando usted empieza a aplicar los ejercicios. Eso sí, no se limita a estos ejercicios que yo voy a dejar. Usted tiene en el material que dejé otros ejercicios, también resuélvalos, replique los que están propuestos para que se ejerciten, porque ya próximamente vendrá el parcial de estas unidades 1 y 2. Ahora que finalicemos la unidad 2, vendrá el parcial. Bueno, los escucho. ¿Dudas, inquietudes? ¿Alguna cosa más que haya que aclarar? Bueno, entonces, con esta conceptualización hemos finalizado ya la primera unidad y ahora lo que le van a quedar asignado a ustedes allí en la semana 6 son unos ejercicios de complemento de gases. No son todos los ejercicios que vamos a resolver, sino unos que usted va a resolver en esta semana para que la próxima semana aclaremos cualquier otra duda que haya quedado y entonces sí asignar el taller final que ustedes van a entregar.